¿Sabías que en Rusia mueren hombres sin control y no tiene nada que ver con las guerras? ¿De verdad cree que el KGB se ha acabado? ¿Y qué me dice de la mafia rusa? ¿Es algo sacado de una película? Bienvenido a Rusia, un lugar donde el misterio es tan grande como el territorio. Hoy en Bello Mundo, conocerás un lado de Rusia que a nadie le gusta mostrar. Un país lleno de vicios, tramas secretas y muertes que plantean más preguntas que respuestas. ¿Quieres entender lo que realmente está pasando? Entonces venga con nosotros. Número 1. Situación y datos geográficos. Rusia, dueña del mayor territorio del planeta, impresiona por su grandeza. Con más de 17 millones de kilómetros cuadrados, une continentes, mezcla culturas y abarca siglos de historia. Es un gigante que ocupa parte de Europa y casi la mitad de Asia, formando un puente entre Oriente y Occidente. Este país es tan vasto que abarca 11 usos horarios. Piénselo, el sol sale en Kaliningrado, en el extremo occidental, cuando ya se está poniendo en las regiones heladas de Siberia, cerca de Alaska. Esta extensión geográfica ofrece paisajes que van desde fértiles llanuras y densos bosques en el oeste, hasta tundras heladas en el norte. En el sur, montañas como el Cáucaso se imponen, mientras que los ríos Lena, Volga y Amur atraviesan el territorio con fuerza y constancia. El clima es también una montaña rusa de extremos. Rusia alterna veranos cortos con inviernos brutales que tiñen el país de blanco. ¿Se imagina temperaturas por debajo de los 40 grados bajo cero? No es para cualquiera. Número 2. Panorama general. Si la geografía rusa le parece impresionante, espere a conocer su historia. Este gigantesco territorio estuvo gobernado por poderosos zares, vivió una revolución que puso el mundo patas arriba, sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y, más recientemente, fue el corazón de la Unión Soviética. Hoy es una república democrática, al menos eso dice el periódico. Pero sabemos que no es así, ¿verdad? La mayoría de los rusos viven en la parte europea del país, sobre todo en ciudades como Moscú y San Petersburgo. Mientras tanto, Siberia y otras regiones más lejanas son casi como otro mundo, aisladas y heladas, pero llenas de recursos naturales. Y ahí es donde entran en juego las infraestructuras. Oleoductos, ferrocarriles y carreteras atraviesan el país, lo conectan todo y garantizan que Rusia sea un actor clave entre Europa y Asia. Pero lo que hace a Rusia verdaderamente única es su cultura. Desde escritores como Tolstoy, a compositores como Tchaikovsky y el ballet que encanta al mundo, Rusia ha dado al planeta algunos de los mayores genios. Pero detrás de todo este brillo disfrazado de democracia, hay historias mucho menos glamurosas que vamos a explorar ahora. Número 3. Falta de libertad de expresión. Empezaremos por una característica que parece haberse convertido en símbolo de la Rusia moderna: el control sobre cualquiera que se atreva a cuestionar el sistema. ¿Esa KGB que muchos piensan que es cosa del pasado? En realidad, solo ha cambiado de nombre. Hoy se llama FSB, pero el objetivo sigue siendo el mismo: vigilar, silenciar e intimidar. Y el alcance de este control es escalofriante. Los periodistas que se atreven a investigar la corrupción o conflictos como los de Chechenia a menudo desaparecen o acaban muertos. El caso de Anna Politkovskaya es un ejemplo que no puede ignorarse. En 2006 fue asesinada tras denunciar los abusos del gobierno. Su historia se convirtió en un símbolo de resistencia, pero también mostró el alto precio de desafiar al sistema. Y la represión no se limita a la prensa. Los líderes políticos y los activistas también se enfrentan a destinos, digamos, muy convenientes. Accidentes como caídas por la ventana o misteriosos envenenamientos son tan frecuentes que parecen un guión repetido. Nikolai Glushkov,
crítico exiliado en Londres, apareció estrangulado. Pavel Antov, empresario crítico con la guerra de Ucrania, cayó desde la ventana de un hotel. Y el caso más reciente, y quizá el más emblemático, es el de Yevgeny Prigozhin. Tras desafiar al Kremlin, el avión en el que viajaba se estrelló en circunstancias poco claras. La lista no hace más que crecer, y el patrón es siempre el mismo. Cualquier crítica al gobierno puede acabar en un final trágico e inexplicable. Número 4. Censura y persecución política. Si no hay libertad de expresión, la censura es prácticamente inevitable. Y en Rusia, el control de la información es una realidad aterradora. Las cadenas de televisión, prácticamente todas están bajo control gubernamental, emitiendo solo lo que interesa al Kremlin. Los temas controvertidos simplemente desaparecen de las pantallas. Y para los que piensan que las redes sociales son una vía de escape, no es tan sencillo. En los últimos años se han creado leyes para bloquear sitios web, vigilar la actividad en línea e incluso detener a personas por publicar contenidos clasificados como extremistas. Incluso Telegram, conocida por ser una plataforma más libre, ha sentido el peso del Estado. Fue prohibida por negarse a entregar los datos de los usuarios y solo consiguió volver tras muchas presiones. Si hablamos de persecución política, es imposible no mencionar a Alexei Navalny. Es uno de los nombres más conocidos de la oposición rusa, pero su historia es una auténtica pesadilla. Navalny sobrevivió a un envenenamiento que conmocionó al mundo, pero cuando regresó a su país, fue detenido, enviado a un lugar inhumano, y como era de esperar, murió en circunstancias sospechosas. Y no es el único. Muchos activistas se enfrentan a detenciones arbitrarias, campañas electorales saboteadas y un asedio implacable que hace casi imposible una oposición real. Las llamadas leyes de seguridad nacional son tan amplias que cualquier crítica puede ser calificada de amenaza para el Estado. En la cultura, el escenario no es menos opresivo. Se censuran espectáculos teatrales, exposiciones de arte e incluso libros que tocan temas delicados. ¿Y qué decir de Internet? Roskomnadzor, un organismo que actúa como guardián digital, decide a qué se puede y a qué no se puede acceder en línea. También obliga a las empresas tecnológicas a entregar los datos de los usuarios, dejando claro que incluso el entorno virtual está controlado. Número 5. Sanidad y educación. Oficialmente, Rusia se enorgullece de tener un sistema sanitario universal. Pero en la práctica, la calidad de los servicios varía enormemente entre las grandes ciudades y las regiones más remotas. Si está en Moscú, es posible que encuentre hospitales bien equipados. Los habitantes de las zonas rurales de Siberia, en cambio, pueden encontrarse con la falta de especialistas, medicinas e incluso infraestructuras básicas. El panorama educativo no es muy diferente. Hay universidades de renombre y escuelas técnicas muy respetadas, pero gran parte del sistema escolar público adolece de falta de inversión, profesores preparados y modernización. Si sumamos esto a una línea ideológica que prefiere mantener a la población menos crítica, voilà, tenemos una juventud con pocos incentivos para cuestionar o crear soluciones innovadoras. Número 6. Persecución de la comunidad LGBT. Otra pesada mancha en toda esta historia es el trato que recibe la comunidad LGBT. En 2013, se aprobó la infame Ley de Propaganda Gay, que básicamente prohíbe cualquier exhibición pública de relaciones homosexuales, especialmente si hay menores cerca, lo que se traduce en prácticamente cualquier lugar público. ¿Cuál es el resultado? Las personas LGBT se encuentran acorraladas. Muchas personas de este colectivo denuncian a diario agresiones y amenazas, mientras el gobierno hace como que no ve. Las leyes, que en teoría deberían proteger a todo el mundo, acaban sirviendo para validar los prejuicios, castigando a quienes se atreven a denunciar la diversidad sexual o de género.
¿Cuál es la consecuencia? Muchos optan por emigrar al extranjero en busca de un lugar donde puedan existir sin miedo. Otros intentan esconderse, llevando una vida clandestina, incluso sin cometer ningún delito. Es el tipo de cosas que pesan sobre la noción de libertad individual que, teóricamente, toda democracia debería tener, pero no son los únicos que sufren. Número 7. Malos tratos y violencia doméstica. En Rusia, aunque las mujeres constituyen la mayoría de la población, la cultura patriarcal sigue dominando en muchos aspectos, y esto se refleja brutalmente en el tema de la violencia doméstica, que es un problema muy extendido en el país. Para hacerse una idea de su gravedad, un estudio del Centro Nacional de Prevención de la Violencia de Moscú reveló que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o psicológica dentro del hogar. Y lo que es más inquietante, en una encuesta realizada a 10.000 mujeres rusas, casi el 40% creía que el marido tiene derecho a usar la fuerza física contra su mujer. Pero lo realmente aterrador es cómo trata este asunto la legislación rusa. Desde 2017, agredir a un cónyuge o a un miembro de la familia sin dejar marcas graves ya no es un delito penal. Ahora se trata como una infracción administrativa, castigada con una multa. Además de la violencia física, existen prejuicios de género que se reflejan en la brecha salarial, el menor acceso a los altos cargos de poder y la cultura de que las mujeres se ocupan del hogar mientras los hombres mandan. Quienes denuncian abusos, incluidos los sexuales, pueden enfrentarse a la indiferencia de la policía, al juicio social y a la amenaza de perder su medio de vida, ya que en muchas familias el hombre sigue siendo considerado el jefe. Número 8. Adicciones. Y ya que hablamos de violencia doméstica, no podemos ignorar uno de los principales combustibles de este problema: el alcohol. En Rusia, la bebida forma parte de la cultura desde hace siglos, tan emblemática como las matrioscas. Para entender hasta qué punto esto es así, basta recordar el gobierno de Mikhail Gorbachov en los años 80, cuando se intentó restringir el consumo de alcohol para aumentar la productividad del país. ¿Qué ocurrió? Estalló un mercado clandestino de bebidas y mucha gente empezó a consumir productos absurdos, como perfumes e insecticidas, en lugar de bebidas alcohólicas. Esto, por supuesto, solo empeoró las cosas. Y he aquí una curiosidad que suena a chiste. Hasta 2011, la cerveza ni siquiera se consideraba oficialmente una bebida alcohólica en Rusia. Se consideraba un refresco y podía venderse libremente, sin restricciones de edad. Para ser una bebida alcohólica de verdad, tenía que tener un mayor contenido de alcohol, como el vodka, que es prácticamente un símbolo nacional. Pero esta relación histórica con el alcohol tiene un precio. Un estudio publicado en The Lancet reveló que alrededor del 25% de los hombres rusos mueren antes de los 50 por causas relacionadas con el alcohol, ya sean enfermedades o accidentes. Pero el alcohol no es el único villano. Otro vicio que deja una profunda huella en la salud de los rusos es el tabaco. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, Rusia se encuentra entre los 4 países que registran la mitad de las muertes relacionadas con el tabaquismo. El tabaquismo es especialmente frecuente entre los hombres. El 60% de ellos son fumadores, frente al 23% de las mujeres. Y muchos empiezan a fumar a una edad temprana, lo que no hace sino agravar los riesgos de desarrollar enfermedades cardiovasculares y respiratorias y diversos tipos de cáncer. Número 9. Crimen organizado. Dejando el ámbito social, adentrémonos en uno de los lados más peligrosos y oscuros de Rusia, el submundo criminal. ¿Esa imagen de la mafia rusa que tanto gusta a las películas? No es ninguna exageración. La llamada Bratva es real, y la realidad puede ser incluso más intensa que la ficción. Sus raíces se remontan a la época del Imperio ruso,
pero cobró fuerza durante el período soviético y explotó definitivamente en la década de los 80, aprovechando el caos del colapso de la Unión Soviética para expandirse por todo el mundo. No es de extrañar que el FBI la clasifique como superpotencia criminal, y la razón es sencilla: están metidos en todo, desde tráfico de drogas y armas hasta blanqueo de dinero y tramas financieras tan elaboradas que harían perder el sueño a cualquier banquero. Lo más curioso es cómo opera la mafia rusa. A diferencia de otras organizaciones, la Bratva tiene un estilo peculiar, con una jerarquía estricta y sus propios códigos de conducta. Los Borsakone, o ladrones de ley, son los líderes legendarios de esta organización, figuras respetadas por seguir una serie de normas casi religiosas en el mundo criminal. Y si ha visto tatuajes llenos de significado en las películas, sepa que esto también es real. Cada tatuaje cuenta una historia, ya sea un cargo dentro de la mafia o los crímenes cometidos. Con el caos económico y político que siguió al final de la Unión Soviética, la mafia rusa se infiltró en negocios legítimos, influyó en políticos e incluso se metió en el sector financiero. Y no se limitaron al territorio ruso. En la actualidad, Bratva opera en diversas partes del mundo, como Estados Unidos, Europa e incluso Latinoamérica, llevando su pericia criminal a nuevos mercados. Entre sus delitos más comunes están el tráfico de drogas, el contrabando, el blanqueo de dinero y la extorsión. Pero en los últimos años se han especializado en la ciberdelincuencia. Sí, la mafia rusa es una auténtica potencia en el mundo digital. Sus operaciones son tan sofisticadas que las autoridades a menudo solo se dan cuenta de que el daño ya está hecho. Y si hay algo que la mafia rusa sabe hacer muy bien, es mantener un aire de misterio. Sus líderes rara vez aparecen en público, prefieren actuar entre bastidores y pasar desapercibidos. Aún así, sus nombres tienen un peso enorme, sobre todo para quienes se atreven a cruzarse en su camino. A pesar de los esfuerzos mundiales por combatir esta red criminal, la Bratva sigue siendo tan fuerte como adaptable, ya sea controlando los bajos fondos o influyendo en las altas esferas financieras. Demuestran que tradición y modernidad pueden ir de la mano en el mundo del crimen. Número 10. Corrupción. Un Estado dentro del Estado. No se puede hablar del lado oscuro de Rusia sin mencionar la corrupción, que parece estar presente en prácticamente todos los estratos de la sociedad. Desde sobornar al policía que te para en el tráfico hasta estafas millonarias en las altas esferas del gobierno y las grandes empresas, la corrupción es casi un engranaje del sistema. No es de extrañar que Rusia ocupe posiciones poco envidiables en las clasificaciones de corrupción percibida. ¿Y el impacto de esto? Gigantescas. Proyectos esenciales de infraestructuras, sanidad y educación acaban con recursos desviados antes incluso de llegar a su destino final. Para la población, el reflejo es claro: hospitales sin suministros básicos, escuelas desguazadas y una sensación constante de que nada mejora realmente. Por si fuera poco, la represión política hace casi imposible denunciar estas irregularidades. Cualquiera que intente sacar a la luz las tramas de corrupción corre el riesgo de ser tachado de agente extranjero o de enfrentarse a una persecución aún más grave. Esto crea un entorno en el que el silencio es la única opción para muchos. Para los extranjeros, Rusia puede parecer el escenario de grandes logros culturales y científicos, lo cual es cierto. Pero, al mismo tiempo, es un lugar donde se silencian muchas voces, donde la transparencia parece siempre fuera de alcance y donde el peso de la corrupción ahoga el potencial de progreso real. Y así, cerramos este viaje por el lado más oscuro de Rusia. ¿Qué le ha parecido este panorama? ¿Te ha sorprendido o ya tenías una idea? Comparte tu opinión y envía este contenido a quien le guste explorar lo que se esconde tras las historias de lugares famosos. Gracias por seguirnos y nos vemos en nuestra próxima aventura de Bello Mundo.
Hasta entonces.